trae la manzanilla, ¿verdad? Ahí trae manzanilla y miel con limón. Sí, yo lo que hago unas veces cuando sí que traigo seca o algo, ¿verdad? Y te ayuda. Miel que agarra con limón y trae manzanilla. There is none like you. I worship you, Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise. Lord, you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Te adoro, Dios altísimo. They see you are. Te adoro, Príncipe de paz. Y es lo que yo deseo hacer. Te doy honor. Eres mi justicia, Señor. Te adoro, Dios altísimo. Eres igual. Te adoro, Dios altísimo. Eres igual. Te adoro, mi príncipe de paz. Y es lo que yo deseo hacer. Te doy honor. Eres mi justicia, Señor. Te adoro, Dios altísimo. Eres igual. Y te amo, Rey. Y levanto mi voz para adorar y gozar en ti. Regocíjate y escucha, mi Rey, que sea dulce sonar para ti. Te
Maravilloso eres tú, Señor.
Tu pueblo ha venido a alabarte, Señor. Tu pueblo ha venido a adorarte, Señor Jesús. Porque tú eres nuestro todo, Señor. Sin ti no somos absolutamente nada, Señor. Recibe toda alabanza y toda adoración en este lugar, Señor. Aleluya, amén. Se siente la presencia de Dios aquí en este lugar. Aleluya. Pueden tomar sus asientos en esta mañana. Estamos contentos que esté con nosotros en este día, y para los que están ahí en vivo, ahí en el YouTube, en el Facebook Live, siempre se me olvida que siguen estando ahí. Saludos a todos ahí en sus casas, sus hogares. Gracias les damos que están con nosotros en este día. Espero que ya han tomado su cafecito y tengan su Biblia ahí en un lado. Es tiempo de escuchar palabra de Dios. Amén. Y en esta mañana, sin tomar más tiempo, voy a continuar el estudio que inició nuestra hermana Méndez el domingo pasado, hablando acerca del ministerio de servir. Y vaya que estaba yo leyendo y estudiando acerca de este ministerio, y ahí en la casa no pude más que sentir el poder que hay a través de este ministerio de servir. Y un poco más adelante vamos a ver esto. Pero nuestra hermana comenzó el estudio hablando de tener nuestro amor uno por otro, estimándonos unos a otros, tener cuidado, preocuparnos unos por otros. Y terminaba ella hablando acerca de la hermana Alicia, de cómo ella servía a Dios, y la intención que ella tenía para su familia era algo maravilloso, era algo hermoso. Y en esta mañana simplemente yo voy a continuar hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue nuestro gran modelo de servir, lo que Él nos enseñó que es servir, qué es lo que significa servir. Y Pablo lo usó en el mejor ejemplo de servicio que proporcionan las Escrituras a Jesucristo. La actitud de un cristiano debe ser la misma que la actitud de Jesús. Pablo les hablaba a los filipenses que si uno quiere ser servidor de Jesucristo, o si uno se quería llamar discípulo de Jesucristo, uno tenía que tener esa misma actitud. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 5, si tienen sus Biblias en esta mañana y en sus casas, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol Pablo a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y si uno lee esas escrituras, si uno lee las escrituras anteriores, Pablo le está diciendo a los filipenses que debemos de completar este gozo que el Señor tenía al servir, que debemos que completar este ministerio. Si usted lee versículo 2 al versículo 4, nos enseña varias cosas el apóstol Pablo a la iglesia. Él decía en versículo 2, y solamente voy a hacer referencia, que tenemos que completar el gozo, tenemos que tener ese mismo sentir, tenemos que tener esa misma unidad, ese mismo amor. No podemos ser parte del cuerpo de Cristo y nuestras mentes, cada quien está vagando por lo suyo, cada quien está pensando otra cosa. Estamos aquí para un propósito, y eso es algo importante. Y el apóstol Pablo le decía esto a los filipenses, y decía: no hagas nada por contienda, no hagas nada por vanagloria. Si uno va a servir, que no lo haga por contienda, porque aquel hermano lo hizo, yo voy a hacer lo mejor, buscando contienda entre los hermanos. Dice Pablo, eso no va con el ministerio de servir. Tampoco para nuestra vanagloria. Si buscas que tu nombre esté en lo alto y que salgas en las fotos y que salgas en estas partes, dice el apóstol Pablo, no hagas nada por vanagloria, sino con humildad. Es la clave en esta mañana. Dice, sino con humildad, a poner a los otros primeros antes que a ti, dice la palabra de Dios. Y no mire solamente lo tuyo, sino mira lo demás. Esto es lo que se lleva o se requiere en el ministerio de servir. No es algo fácil el ministerio de servir, y muchas veces pensamos que no más poner comida y esto y lo otro, pero es mucho más profundo que eso. Pero tenemos nuestro gran ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseñó qué es la palabra de un siervo, que es servir a los demás. Y la expresión más destacada de este don es la que manifestó nuestro Señor Jesucristo en su ministerio.
a través de todo el ministerio de Jesucristo, nos estaba enseñando que era servir a los demás. Y este era el propósito del Señor Jesucristo en este mundo. En sus pocas palabras, en el libro de Mateo, si tienen sus Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28, habla de Jesucristo, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es lo que hace el ministerio de servir. No viene para ser servido, sino viene para servir a los demás. Y ponemos nuestra vida para que más personas sean salvas. Y es algo muy hermoso de parte de nuestro Señor Jesucristo, que Él demostró ese amor con nosotros, así como decía nuestra hermana, que hay que demostrarnos nuestro amor uno con otro y estimarnos. El Señor nos amó y Él procuró nuestro bien. Él quería rescatarnos, Él quería levantarnos y sacarnos de ese lugar donde estábamos. Así que Él vino para servir a nosotros. Él vino para dar su vida en rescate por la nuestra. El servicio es lo más alto en la dignidad de los ministerios. Y le voy a decir por qué. Aunque la escala de los valores del hombre, el hombre, en otras palabras, el hombre, para él el servicio o servir a alguien más es lo más bajo. Todos quieren estar menos arriba, todos quieren ser el jefe, ¿verdad? Si usted en su trabajo escucha, si yo fuera jefe, todos quisieran ser el jefe. Todos quieren estar a mero arriba, todos quieren tenerlo todo y con el tronar de los dedos que alguien les haga caso. Para el hombre, el ser siervo o ministrar en el servicio es lo más bajo. Pero en la escala de cómo Dios ve las cosas y cómo Dios valora las cosas, el servicio es lo más alto en la dignidad de los dones. Notemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 44. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 42, 44. Y reconocemos una vez más que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Hay veces cosas que no captamos, no entendemos. Pero el Señor Jesucristo nos mostró la manera, si uno quiere engrandecerse, si uno quiere ser primero. Él nos enseñó cómo podemos llegar a ese lugar. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 44 dice: mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Dice, así no funciona en el reino de Dios. Note cómo funciona entre nosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él dice, ¿quieres ser primero? Aquí no va a funcionar porque tú tienes esto, porque tú eres esto, el otro, sino que si quieres ser primero, tienes que aprender a servir. Tienes que poner a los demás primero antes que a ti mismo. La clave aquí es servidor. El ejemplo de Cristo le da sustento y fuerza al incendio de un don de un ministerio de servir. Vemos la historia de Jesucristo a través de su nacimiento hasta la cruz, y todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue servir a los demás. El ejemplo de Jesucristo nos da una mejor claridad de lo que es ser un servidor. Podemos decir que despreciar el ministerio de servir es despreciar el ministerio de Cristo y aún a Él mismo. Aquel que no quiera servir a los demás, aquel que no quiera rechazar este ministerio, está rechazando el ministerio de Cristo, porque el Señor es todo lo que hizo en este mundo, dio su vida por los demás y sirvió a los demás. Así que seamos intencionales en esta mañana en el desarrollo de una actitud bíblica de servicio y de humildad. Nuestra hermana Méndez el domingo pasado, ella lo dijo claramente: el servir o tener humildad no es debilidad.
Es todo lo contrario, créeme, en esta mañana, cuando terminemos este estudio en esta mañana, usted va a poder sentir ese poder que hay en el servir, esa autoridad que hay en el servir. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, nos habla la palabra de Dios de cómo el Señor Jesucristo tomó forma de siervo. Y esto es algo muy, muy importante de reconocer esto, de cómo el Señor Jesucristo vino a este mundo no buscando la gloria, no buscando a un reino aquí terrenal, sino vino a buscar algo mucho mejor que eso. Y para relatar en esta mañana en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, dice la palabra de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si ponemos más atención, nos habla varias cosas en este versículo, en este capítulo, en la palabra de Dios. Ahora este capítulo, estaba yo haciendo más fondo en este capítulo, y se dice que este capítulo 2 de Filipenses, era como un himno para la iglesia antaña, era como un himno que ellos tenían, que ellos cantaban o lo decían cada vez que estaban a ellos juntos, y Pablo lo usó para transmitir a los creyentes, a aquellos filipenses, cuál debería ser su actitud. Ellos probablemente estaban familiarizados con este himno. El himno comenzó con una declaración de quién es Jesús. Él es Dios por naturaleza. Jesús es Dios, no una parte de Dios en esta mañana, no una segunda persona de una supuestamente Trinidad, sino que Él era Dios manifestado en carne. Lo dice claramente en la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así que vemos a Dios en forma de hombre, vino a manifestarse en carne, Él vino a mostrarse a este mundo en carne. Y la palabra griega amor, traducida en Filipenses 2:6, como forma, significa forma, apariencia externa. Generalmente se puede decir que a través de los sentidos naturales, como dice la palabra de Dios, Jesús es la imagen expresa del Dios invisible. Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y vemos en Filipenses 2:6 que el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto significa que como hombre, Jesús no se aferró a sus prerrogativas divinas. Él sabía quién era Él. El Señor Jesús no estaba confundido de quién era Él, como muchos están confundidos hoy, es que es una segunda persona. Jesús era Dios manifestado en carne. Eso lo tenía claro. Pero lo que quiere decir en este versículo, que como Él siendo Dios, Él no usó sus poderes, o Él no usó su autoridad para beneficio propio. El siervo no usa las cosas para su beneficio propio, y Jesús nos enseñó eso. Él no usó la deidad para su propio propósito humano. Como hombre, Él no consideró su divinidad como algo que pudiera usarse para su propio beneficio. En cambio, lo usó para el beneficio de los demás. Cuando había alguien enfermo, ahí estaba Jesús para sanar a aquel enfermo. Cuando estaba aquel que no podía ver, estaba Jesús para recobrar, darle su vista una vez más. Aquel que necesitaba una palabra de vida, como aquella mujer samaritana, Jesús se presentó como un servidor, trayéndole palabra de vida para esa persona. Es lo que hace un siervo, está para servir, para ayudar a los demás. Cuando dicen gloria a Dios en esta mañana. Pero mientras que Adán, el hombre,
El hombre se aferró a ser igual que a Dios. ¿Se acuerdan Génesis capítulo 3, versículo 5? Cuando vino la serpiente que le dijo a Eva, si comes de esta fruta, vas a ser igual que Dios. Vas a saber entre el bien y el mal. Adán desobedeció y se aferró, querían hacer como Dios, tomaron de aquella fruta. Pero Jesucristo obedeció a Dios y en lugar de buscar la igualdad con Dios en su humanidad, eligió el camino de la servidumbre y la mortalidad. Y esto es algo hermoso para nosotros, que el Señor mismo, siendo creador de todo el universo, esto es el misterio que hay de cómo un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, un Dios que creó los cielos y la tierra, pudo venir en forma de hombre en el Señor Jesucristo y aún así humillarse delante de todos los hombres. Es algo que nuestra mente no puede captar en esta mañana, pero yo doy gracias a Dios que Él hizo eso por nosotros, que Él entregó su vida por cada uno de nosotros, que Él vino a servir a nuestras vidas y por causa de ello ahora nosotros estamos aquí en esta mañana siendo bendecidos de parte de Dios por ese acto de humildad, por ese acto de servir en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y es algo hermoso lo que Dios hace por nosotros, pero no fue tan hermosa la escena que Él hizo, lo que Él tuvo que pasar por nosotros. Dice su palabra que Jesús se despojó. Él se despojó de a sí mismo, de la palabra griega, kenosis. Él no tenía nada, fue humillado, no tuvo nada, dice la palabra de Dios. Se despojó de todo como Dios, como hombre. Jesús podría haber usado poderes divinos para su propio beneficio. Como el diablo lo quiso tentar en el libro de Mateo capítulo 4, Él tenía ese poder para hacerlo, Él tenía la forma para hacerlo. Cuando el diablo vino y le tentó en el desierto, que le dijo, convierte estas piedras en pan. Él tenía poder para mandar ángeles que le sirvieran, tuvo poder para mandarle los cuervos a Elías. Él pudo haberlo hecho, pero Él no vino para eso. En el Mateo capítulo 4, el diablo insistente le decía, mira esta ciudad, la puso en el monte más alto, todo esto te daré. Y Jesucristo no cayó en la tentación. El diablo le dijo, ponte lo más alto y échate para abajo, van a mandar tus ángeles. Pero Jesús no vino para esa manera, sino que Él vino para servir. Por eso él contestaba cada vez que el diablo le preguntaba o le decía de esta tentación. Él le decía, como hombre, siempre sujeto a la voluntad de Dios, como un servidor, siempre sujeto a la palabra de Dios. Él le decía, no solo de pan vivirá el hombre, no tentarás a tu Dios, solamente a tu Dios adorarás. Él le contestaba al diablo, porque el diablo quería tentarlo de esta manera, pero el Señor tenía claro que Él venía a servir. El Señor sabía a lo que Él había venido a este mundo. Pero sin embargo, en vez de mostrar su poderío aquí en este mundo de una manera diferente a como lo hizo, Él se despojó de sí mismo. Él quitó todos aquellos privilegios que Él tenía, tomando la forma de siervo. Y una gran ilustración de esto es el relato que encontramos en la historia en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 3 al 5, cuando el maestro, aquel rey de la gloria, hay un acto, es una historia preciosa que no lo había visto de esta manera, donde habla que Jesús lavó los pies de los discípulos, cuando Él se quitó aquel manto, cuando Él comenzó a agarrar una toalla y lavar los pies de aquellos discípulos. Y la pregunta en esta mañana podemos decir, ¿dejó Jesús de ser Dios cuando se despojó de sí mismo? ¿Cambió la forma de Dios por la forma de un siervo? De ninguna manera. En esta mañana hay un hombre llamado F.F. Bruce que dijo, el pasaje significa que mostró la naturaleza o la forma de Dios, de lo que Dios es. Él demostró ese amor aquí en el mundo, en la naturaleza o forma
de un siervo. Esa es la grandeza de nuestro Dios, la hermosura de nuestro Dios. No porque estaba lavando los pies dejó de ser Dios. Él es Dios para siempre, desde el principio, y para siempre será Dios. Mas simplemente Él estaba demostrando que lo que Él es en nuestra vida, Él vino a servir a nuestra vida. Aunque Dios o Jesús fue encontrado en apariencia como hombre, Jesús era completamente humano, y cualquier enseñanza que no reconozca eso, cualquier persona que diga que eso no es cierto, tiene el espíritu del anticristo. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4 versículos 2 al 3, habla de cómo Jesucristo vino en forma de carne, pero como hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. La humildad y el despojarse describe la mentalidad de Jesús. Toda su vida, desde el pesebre hasta la tumba, estuvo marcada por una humildad genuina. Él nos enseñó realmente lo que se necesita para ser un siervo. Necesitas humildad. Si hay arrogancia, va a estar muy difícil para ti ser un siervo de Dios. La humildad y el despojarse son las cosas claves para lo que se toma ser un siervo. La humildad y el vaciarnos de nuestras propias agendas nos ayuda a tener una mentalidad apropiada de discípulos de Jesucristo. Cuando aprendemos a quitar todo aquello que nos estorba, aquello que no nos mantiene humildes, a ese entonces cuando vamos a aprender a servir a Dios. La humildad de Jesús fue completa en aquella cruz. Aquella cruz es el mayor ejemplo. Él se sujetó a la voluntad de Dios. Él dijo: Señor, sea tu voluntad. Y fue en aquella cruz donde Él completó la humildad en su vida. Jesús se sometió a la voluntad de Dios en todo momento, incluso cuando eso significaba su muerte en la cruz del Calvario. Y para nosotros vemos hoy en día, y cuando hablamos de la cruz, para nosotros, ¿verdad? Es algo que es un símbolo sagrado para unas iglesias. Pero tenemos que darnos cuenta en ese tiempo qué es lo que significaba la cruz. La cruz era algo, en ese tiempo, algo de horror, algo que nadie quería estar colgado en una cruz. Y lo vamos a notar porque, según la ley judía, que cualquiera que fuera crucificado moría bajo la maldición de Dios. Y usted lo puede leer en Deuteronomio 2:23. Si tú eras colgado en una cruz, había maldición, algo existe, y Dios puso la maldición para ti. Esto es lo que significaba la muerte de cruz para en aquellos tiempos. Para la sociedad romana, y me puse yo a pensar, me quedé atónito cuando estaba leyendo este estudio. Dice que la cruz, ellos ni tan siquiera querían mencionar la palabra cruz. Aún cuando estaban haciendo veredicto a alguien que iba a ser crucificado, ellos no usaban la palabra cruz, usaban otra palabra en latín, más o menos, que pronunciara la palabra cruz, porque era algo tan fuerte, algo tan horroroso, algo tan bajo que podías caer, me imagino. Y ellos no lo querían decir, y encontraron otra palabra en latín para poder mencionar esto, o el veredicto para esta persona. Esta forma de castigo absolutamente era algo vil, y que el Señor Jesucristo tuvo que soportar por nosotros. Qué hermoso es nuestro Dios. En lo más vil dice que nos ha sacado a nosotros. Esto que era algo horroroso, algo vergonzoso, el Señor Jesucristo vino a sufrir por nosotros en aquella cruz. Jesús soportó esto, y al soportar esta cruz convirtió ese vergonzoso instrumento de tortura en el objeto más orgulloso y jactancia de sus seguidores. El apóstol Pablo decía en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 14, decía: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa cruz vino a ser algo maravilloso para nosotros, y es algo incomprensible, ¿verdad? Y como decimos, no entendemos el plan o el camino de Dios, son más santos que los nuestros. Como decía, si quieres ser primero, tienes que ser el último. Si quieres ser el primero, y tienes que aprender a servir. Es algo de una manera como Dios funciona de esa manera.
y nosotros tenemos una mentalidad de que queremos hacer esto, queremos estar a mano frente, pero hay veces que no queremos servir a los demás. Pero el Señor Jesucristo dijo, así no es aquí en esto, en el reino de Dios. Si quieres servir, quieres ser primero, quieres ser el más grande, tienes que aprender a servir, tienes que aprender a ser el último. Y si vamos a servir al reino del Rey que sufrió en la cruz, debemos humillarnos delante de su presencia en esta mañana. Los discípulos de Jesús deben de tener esa misma actitud, como decía Pablo en el libro de Filipenses, tener esa misma actitud como el Señor Jesucristo tuvo, esa actitud de ser humilde y sumisos, sujetos a Dios. Una vez que nos hemos humillado, entonces hemos comenzado nuestro camino hacia lo que significa el verdadero ministerio de servir. Ahora veamos más detalles de las actividades de servicio. Dice la palabra de Dios que Él dejó a un lado su manto y tomó una toalla. La historia de Jesús lavando los pies de los discípulos relata el liderazgo de servicio. Es así como llega a ser un verdadero líder, cuando sabes cómo servir. Juan capítulo 13, versículo 1 al 5. Y es algo que me impactó también en esta historia. Muchas veces lo leemos rápidamente y a veces no captamos unas cosas. Pero en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios, hablando de cuando Él estaba lavando los pies de sus discípulos. Es una historia maravillosa, una historia preciosa. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y esto va más profundo que simplemente una historia de ese acto. Cuando vemos cercamente y digerimos estos versículos, y lo vamos a hacer en un momento. El relato que se encuentra en Juan 13 detalla no solo las acciones de Jesús, sino también su actitud que dio origen a sus acciones. En Juan capítulo 13, versículo 1, explica que Jesús sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Comprendió que los momentos terrenales que le quedaban eran pocos. Tuvo poco tiempo para decir lo que quería decir y hacer lo que quería hacer. Nosotros también debemos de entender los tiempos que estamos viviendo en el día de hoy. Así como Jesús sabía que su tiempo era corto, tenía un corto tiempo, eso Él hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Por eso nosotros en esta mañana no podemos perder tiempo en lo que estamos haciendo, no podemos perder el enfoque, no hay tiempo para eso. Si eres un servidor de Jesucristo, tienes que tener tu mente y saber en qué tiempo estamos viviendo en esta mañana y que no podemos parar de servir en esta mañana. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Verdaderamente el tiempo es corto y el día en que podamos trabajar está llegando a su fin. El reloj está siguiendo su marcha en esta mañana, hermano. Aquellos que me escuchan en Facebook Live, el tiempo se está acabando para la iglesia. El tiempo de trabajar y rescatar a aquellos que necesitan escuchar de Dios se está terminando. No es tiempo de estar distraídos en nuestro diario vivir. Sí tenemos cosas que hacer y tenemos responsabilidades, pero no podemos distraernos de eso. Tenemos que seguir siendo servidores en esta mañana de la palabra de Dios, porque el tiempo se ha acercado. Tenemos poco tiempo para trabajar y este conocimiento debe de impactar nuestras actitudes y nuestras acciones en esta mañana. La tardanza de la hora, yo sé que a muchos años han dicho que Dios viene, y en esta mañana te digo una vez más, Dios viene. No porque se ha tardado en esta mañana y vamos a dejar o parar de hacer lo que tenemos que hacer para Dios, sino que debemos de, más que nunca, comentar en nosotros un deseo intencional de hacer todo lo posible para
para que nosotros podamos seguir sirviendo y encontrarnos sirviendo cuando Dios regrese en ese día, cuando dicen gloria a Dios. Juan capítulo 3, versículo 2, cuando comían en aquella última cena, dice la palabra de Dios que sus discípulos se encontraban en ese lugar, y había uno que estaba ahí llamado Judas, que le iba a traicionar. Y esto es algo muy importante. Jesús sabía que uno de los discípulos que estaban ahí le iba a traicionar. Ya el diablo había agarrado la mente de Judas, ya el diablo ya le había puesto esa mentalidad a Judas. Judas ya tenía su propósito, y el Señor Jesús, conociendo todas las cosas, y es algo maravilloso, estando ahí con ellos en la mesa, estando ahí con ellos sentados, el Señor Jesús no detuvo nunca su ministerio. Él siguió sirviendo a sus discípulos. Jesús sabía que su traición estaba cerca. Él sabía que el proceso iba a sufrir. Él sabía que iba a morir. Pero aquí viene lo importante, y esto es algo que me impactó cuando estaba estudiando, y pude sentir el poder que hay en el servir. Aún sobre todas estas cosas, que Jesús sabía que aquel hombre que estaba a un lado de él lo iba a traicionar, aquel hombre le iba a llevar a su muerte de cruz. Él no permitió que esto le impidiera servir. Y eso es algo poderoso. Eso es algo que me ha impactado, y yo he aprendido de esto. Muchas veces esto era algo delicado, algo horrible. Iba a morir, iba a llevarlo a la muerte, y Jesús sabía esto. Mas él siguió en la cena y se paró en aquella mesa y comenzó a servir. No detuvo su ministerio. Muchas veces sabemos que en el ministerio, si usted ha tenido tiempo en el ministerio, va a haber veces que lo van a ofender, va a haber veces que van a hablar mal de ti. ¿Y qué hacemos primero? Cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hiere, Señor, ya no puedo, aquí voy a dejar mi ministerio. ¿Con qué frecuencia permitimos que personas o eventos, incluso cosas significantes, detengan nuestro servicio? Un verdadero servidor, por eso decía, es importante que se aprenda a humillarse primero, porque si va a haber cosas en nuestro ministerio, va a haber personas, aún los que están más cercanos a nosotros, que los van a lastimar, que nos van a dañar. Pero no podemos permitir que eso nos detenga de ser servidores de la palabra de Dios, de servir para el reino, porque estos ministerios es algo hermoso. Este ministerio de servir es algo precioso que tenemos. Es un ministerio lleno de poder y lleno de autoridad. Y cuando uno aprende a ser humilde, igual que Jesucristo hizo, no va a permitir, aunque has escuchado que esa hermana estuvo hablando de ti, tú vas a seguir trabajando para el reino de Dios, porque tienes su corazón humilde delante de Dios. Que tú sabes que no estás aquí para tu vanagloria, que tú sabes que no estás aquí para que tu nombre sea puesto lo más santo, pero tú estás aquí para servir, para que el nombre de Jesucristo sea puesto en lo alto, y para que otras personas vengan al conocimiento de quién es Dios en sus vidas. Cuando dicen gloria a Dios. No podemos permitir que esto nos impida seguir adorando y sirviendo a Dios. Y eso fue algo que me impactó en nuestra vida, y como el Señor fue ese gran ejemplo. No impidas que nada te detenga de servir a Dios. Sí, van a pasar estas cosas y van a suceder cosas en el ministerio, pero tenemos que aprender a cómo servir a Dios de todo corazón. Desde el punto de vista del pensamiento del hombre, quizás esta era la oportunidad de decir que Jesús dijera, pues sabes qué, no vale la pena, este me va a traicionar, esto y el otro, ¿para qué sigo adelante? Tenían la oportunidad y el derecho de sentarse y relajarse por un rato, pero Jesucristo no hizo esto. En sus últimos momentos mostró lo que era más importante. Desde el inicio de su ministerio hasta el final de su ministerio era ser servidor, servir a los demás. Aunque Jesús sabía que uno de sus discípulos lo iba a traicionar y que iba a iniciar su proceso hacia la dolorosa cruz, Él sirvió hasta el final. Él
fue obediente al Señor Todopoderoso. Este componente de la historia trae en la mente otro versículo de las Escrituras. En el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 4, dice que el viento, aquel que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. ¿Qué quiere decir? Muchas personas buscan una excusa para no poder servir. Muchas personas buscan una excusa para no poder desarrollar su ministerio. Decía la palabra de Dios, hay muchos que miran el viento y dicen, no, pues no puedo plantar la semilla porque quizás el viento se la va a llevar. O muchos dicen, no voy a plantar, y especialmente lo de Laredo, ¿verdad? Es que aquí nunca llueve y estamos viendo así una nube para poder plantar. Y buscamos excusas, las excusas para no servir. Pero Jesucristo nos enseñó una cosa diferente. Siempre va a haber un lugar donde podemos servir. Es algo maravilloso, poderoso. Buscamos excusas para no hacer esto. Es que pastor esto, y es que esto, y es que yo no puedo, y es que mira, y yo no tengo, y yo esto. Y buscamos excusas. Excusas va a haber muchas para no servir. Pero Dios nos enseñó que siempre hay un lugar donde podemos servir. Dejemos de buscar excusas en esta mañana y comencemos a buscar lugares para poder servir. Hay muchos lugares, créeme, en esta mañana, personas que están necesitadas, que podemos servir a esas personas en esta mañana. Solamente se requiere humildad y estar sujetos y obediencia a la voz de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Estas alergias no me dejan. En Juan capítulo 13, versículo 3 dice, proporciona la base de por qué Jesús lavó los pies de los discípulos. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todo y que había venido de Dios y volvería a Dios. Considera aquí lo que está escrito en esta mañana. Primero, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad, y como Dios poseía esta autoridad, Dios manifestado en carne, pero como hombre comprendió que su autoridad venía de Dios. Sabía que su autoridad como Dios estaba fijo. Este versículo contiene un reconocimiento más completo de quién era Jesús. Jesús sabía quién era Él. Jesús no tenía ningún problema con su identidad, ni en el cielo terrenal, ni en el celestial, ni en lo terrenal. Jesús sabía quién era Él. Varias veces lo vemos en la Escritura. Marta le dijo, mi hermano está muerto y yo sé que va a resucitar cuando venga la resurrección. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Aquella mujer samaritana, cuando hablaba con el Señor Jesucristo, dijo, el Mesías cuando venga nos va a declarar todas estas cosas. Le dijo, yo soy el que habla contigo. En lo terrenal decía, hágase conforme a tu voluntad. Cuando estaban en aquel Getsemaní orando, Señor, pasa esta copa de mí, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Él sabía la posición en la que él estaba. Él sabía que tenía que estar sujeto. Él sabía que María era su madre y José era su padre, su padrastro, pero sabía que su verdadero origen estaba en el cielo. Sabía de dónde venía. Por último, el versículo dice que Jesús sabía a dónde iba. Esto es algo muy importante en un ministerio de servir. Conocía su misión y su destino final. Solo Dios manifestado en carne podía entender completamente a dónde iba: a la cruz, a la tumba y luego al cielo para enviar el Espíritu Santo prometido. Lo que debemos aprender de Juan capítulo 13, versículo 3 es que, dado que deseamos servir y participar en el ministerio de servir, debemos comprender algunas cosas sobre la autoridad espiritual. Primero, cuando servimos, lo hacemos con la autoridad de aquellos a quienes estamos sometidos. Esto es algo importante. Cuando tú estás sometido a Dios y eres obediente a Dios, tenemos esa autoridad de parte de Dios y tenemos ese poder de parte de Dios. Cuando sabemos a quién estamos sujetos, debemos hacer una extensión de ese ministerio. Si decimos que somos esa extensión del ministerio de Jesucristo, ¿qué cree? Vamos a hacer las mismas cosas que el Señor hizo. Y aún mayores, dijo la palabra de Dios, harán en mí.
nombre. Y esto es algo hermoso. Cuando servimos bajo la autoridad de otra persona o de nuestro servicio, es esa extensión de su ministerio, y esto nos proporciona una cobertura mientras servimos. Por eso no tenga miedo cuando vaya a servir. No tenga miedo, híjole, sanará si pongo la mano a este hombre para poder recibir palabra. Si yo le doy esa palabra, la podrá recibir. No tenemos que ir con una duda. Si somos esa extensión del ministerio de Cristo y sabemos de dónde venimos y que es nuestro enfoque, tenemos la autoridad y el poder y la cobertura de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta mañana? Y ya me voy a apurar esta mañana. Cuando servimos debemos saber de dónde venimos, cuál es el origen de nuestro servicio. Nosotros, como nuestro Salvador, hemos nacido desde arriba. Cuando fuimos bautizados en el nombre de Jesús, recibimos el don del Espíritu Santo, fuimos hechos nuevas criaturas. Somos nacidos de nuevo, fuimos revestidos de poder. Y esto es algo muy hermoso y maravilloso. Y tenemos que saber qué es a lo que vamos a hacer con nuestro ministerio. Necesitamos que saber que nuestro destino final es el cielo con Jesús. Tenemos que tener nuestra mente en el cielo, y tenemos que tener eso siempre en la mente. Yo escuchaba una predicación de Mike Williams, teniendo el cielo en nuestra mente. No podemos perder nuestro enfoque. Y número 2, necesitamos tener una idea de hacia dónde vamos con el servicio que brindamos. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Cuál es la razón? Nuestra hermana Méndez dio una explicación. Su madre lo hacía intencionalmente. Dice que los involucraba en el servir a Dios, en lo que ella hacía en su ministerio. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? Para que sus hijos fuesen salvos. ¿Qué es el motivo cual tú sirves en esta mañana? Yo voy a cerrar con esto. ¿Por qué estás sirviendo? ¿Sabes por qué lo estás haciendo? No, nomás por nomás. Hay un poder. Y es algo beneficioso para uno cuando sabe lo que estás haciendo. Jesús sabía de dónde venía y a dónde iba. Y un siervo debe también saber estas cosas. Saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. No es para nosotros. El servidor, el ministerio de servir, no es para nosotros. Es para que los demás, así como Jesucristo, para que los demás vengan a aquella cruz. Jesús todo lo que hizo en su vida lo estaba dirigiendo a aquella cruz. Cuando él lavaba los pies de aquellos hombres, significaba el lavamiento. Iba a haber un lavamiento, lo estaba preparando. Él quería que ellos fuesen lavados de sus pecados. Los estaba dirigiendo como un servidor. Y es lo que hacemos nosotros. Es lo que hace un servidor. Dirige a aquel que no conoce a Dios, a aquella persona que no conoce a Dios, o a aquel que está quizás batallando, que ya tenga tiempo en la iglesia, está batallando. El Señor lo que hace, dice: hey, vente, yo te camino, yo te llevo, yo te voy a llevar al lugar donde tú debes de estar. Tú necesitas algo diferente en tu vida, yo me sé el camino. ¿Sabes qué? Yo pongo todo lo mío a un lado y déjame te camino hacia la cruz, hacia tu salvación, hacia la restauración. Eso es lo que es un ministerio de servir. No es algo fácil, como dije. Va a haber cosas que te van a lastimar, van a haber cosas que te van a ofender, van a haber cosas que van a doler, van a haber cosas que vas a perder durante el camino, y aquel que está más cercano va a armar de ti. Pero el ministerio de servir es algo muy hermoso, porque la recompensa no se compara, como dice, con las tribulaciones y los sufrimientos. La recompensa de simplemente ver a alguien recibir el don del Espíritu Santo, ver a alguien ser bautizado en el nombre de Jesús, no tiene precio. No importa que tanto haya sufrido, no importa que tanto haya pasado por tribulaciones, pruebas, simplemente de hablar con alguien, esa persona se derrame delante de ti y que llore y reciba el don del Espíritu Santo y su vida sea cambiada, eso es más que suficiente para mi vida. Esa es la recompensa de un servidor, de que aquella persona que tú estabas guiando, estabas tratándole de animar, ellos vengan a aquella cruz y sus vidas sean cambiadas, y que el Señor los exalte, que el Señor los ponga en un lugar más santo. Es lo que hace el ministerio de un servidor. Ahora notemos por qué el servir o ser un servidor y ser humilde no es algo de debilidad, no es algo débil.
El ministerio de servir es algo poderoso. Amén. Y con autoridad lo hacemos en esta mañana. Porque aquel que tiene toda autoridad vino para servir y no para ser servido. Y en esta mañana no estamos aquí para servir, sino no para ser servidos, sino para servir a los demás. Son hermanos en esta mañana, y lo que continúa es mucho mejor, hablando de otras historias de acerca del Señor Jesucristo. Quizá para otra semana vamos a hablar de esto, pero que nada te impida en esta mañana de servir a Dios. Hazlo de todo corazón. La recompensa es grande, es mucho mejor que cualquier tribulación que podamos pasar en esta vida. Sigan sirviendo al Señor Jesucristo, porque el Señor viene pronto por un pueblo que se encuentra trabajando para el reino de Dios. Que Dios me lo bendiga en esta mañana y sígase gozando en la presencia de Dios.